Entonces tiene que venir una restauración. Tiene que venir una restauración. Nosotros no estamos peleando por filosofía, nosotros no estamos peleando que si Jesucristo es o Yeshua es, nosotros no estamos predicando un Mesías diferente. Nosotros le estamos diciendo al pueblo evangélico que entren en la reforma, que le restauren el nombre al Señor. Pero como hay muchos intereses de por medio, hay que tenerles paciencia, hay que esperar a que ellos vayan cambiando, porque algunos son muy retardativos y cambian lentamente. Pero cuando ellos hagan la reforma, nosotros estaremos ya reformando otras cosas. Cuando yo comencé la guerra espiritual hace 20 años, 21 y punta de años, me decían que yo era un loco. Pero hasta ahora están creyendo en la guerra espiritual. Hasta ahora. Imagínense cuánto tiempo les tardará para que entiendan lo que estamos entendiendo nosotros. Entonces es un desafío, tenemos que estudiar. Estudiar y serle fiel al Eterno y enseñar. La clave está en enseñar. Por eso estas clases son para educar, para formar, para enseñar. Entonces, ¿qué pasó entonces? Con la fiesta de Hanukkah, se recuerda a la familia de Matatías y de Judas Maccabi, los macabeos, porque llegó un momento en que ellos ya no aguantaron más y un judío vendido, diga conmigo, un judío vendido, de esos hay bastantes. Hay gente que se vende. Espero que usted no sea un vendido. Que usted esté aquí con el rabino y después esté yendo a otro lugar allá en secreto. ¿Sí o no? Entonces, Matatías se levantó contra un judío que fue a sacrificarle una marrana a Zeus en el lugar santísimo. Ni siquiera un romano, un judío. Y se indignó y lo mató. Lo atravesó con su espada. Y eso yo voy a hacer cuando yo lo vea a usted en el paganismo. Lo voy a atravesar con la espada y lo voy a capar. Lo voy a volar la cabeza. Rita, que yo no te vea cargando el Santo Sepulcro, ni llevando la Llorona, ni llevando el Cristo caído. Mire, a mí me han contado hermanos de acá que estuvieron con nosotros, estudiando fuertemente verdades y después terminaron cargando a la Llorona y a San Martín de Porras. Está bien que lo haga un ignorante, pero usted, hermano, que yo lo veo a usted vestido de nazareno, allá en la procesión cargando a San Bizcocho, a San Caralampio, yo me voy a indignar y le voy a cortar la cabeza con la palabra, con la espada del Espíritu. Oiga, aquel hombre se indignó tanto y atravesó al judío infiel, vendido, pagano. ¿Y por qué se dejó vender? Por cobardía. Uno no puede vender los principios, hermano. Uno tiene que ser tolerante con el impío, diplomático, tener buenas relaciones con el impío, no demostrar fanatismo, pero uno no puede vender sus principios ni sus valores. Como dijo un amigo mío, tolerancia en la distancia. Te tolero, te soporto, pero mis principios no los voy a vender. Pero este judío se pasó de la raya y sacrificó una marrana, y cuando Matatías vio eso se indignó y lo mató, y ahí comenzó la revuelta. Se sublevaron los judíos fieles, pelearon, hubo una matazón, empezaron a hacer guerra de guerrillas. Eso no duró 8 días, eso duró varios años. Usted lee la historia y pareciera que fuera en 5 minutos, pero eso duró un trayecto de muchos años. Hubo peleas hasta que por fin sacaron a los griegos y se levantó un hombre muy valiente llamado Judas Maccabi. Maccabi quiere decir martillo.
Y él le puso a los escudos de sus soldados dos insignias que decían Mica Moja. Mica Moja Belín Adonai, prácticamente el arcángel Miguel. De ahí viene la palabra Micayahu, Mica Moja Belín Adonai. Micayahu quiere decir Miguel, el ángel de la guerra. Le puso a sus escudos las dos iniciales que decían Mica Moja, y ese hombre nadie lo podía destruir. Nadie lo podía destruir. Tenía una unción tan tremenda ese hombre, que ese hombre destruyó y echó fuera a los sirios griegos y los venció. Y él se llamaba Macabi. Y le puso precisamente a los escudos de su guerrero Mica Moja, en honor a esa frase que dice en la Torá, Mica Moja Belín Adonai. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? Que quiere decir prácticamente lo que decimos hoy Miguel. ¿Quién como él entre los Elohim? Imagínense, le puso a los escudos el nombre del ángel de la guerra. Lo mismo pasa con este ministerio, es indestructible porque se llama Miguel, que quiere decir Micayahu. Amén. Y aquí hay un rabino que es un macabeo, que pelea, que lucha y que está buscando macabeos, no cobardes, no señoritas, no flojos. Está buscando gente valiente, que no sean como Antíoco Epifanes, gente valiente. ¿Cuántos le alaban? Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos vencieron a los griegos, y ya les conté toda la historia de Hanukkah. Cuando ustedes lean el libro de Macabeos, decían, uy, lo que dijo el rabino, ¿verdad? Pero ahí está detalle por detalle, eso es una novela. Eso es como la urbanidad de Carreño. Ustedes lo tienen que leer. Es un clásico. Entonces, ya cuando ellos echaron fuera a los sirios griegos, al espíritu apóstata, ellos dijeron, bueno, hay que hacer la revolución, hay que restaurar el culto, hay que restaurar el templo. Y como ellos eran sacerdotes, entonces ahí comenzó la familia de los asmoneos. Ahí comenzó la familia de los asmoneos a dirigir a Israel. Uno de los últimos sucesores se llamó Juan Hircano, pero este hombre era borracho. Fíjese que todas las revoluciones comienzan bien, pero terminan mal. Lo mismo pasa con el chavismo. Comenzó bien y ahora terminó mal, porque Maduro ya es el Maduro de la revolución, eso ya se va a podrir. Ya no es lo mismo. ¿Me está comprendiendo? Y así sucede. Lo mismo pasó con la iglesia. Comenzó bien, se fue prostituyendo y se transformó en la Iglesia Universal Católica, la ramera. Entonces, ¿por qué el Eterno tiene que estar levantando profetas? Para que tengamos un espíritu vanguardista y no nos quedemos añejados. Amén. Y no nos pudramos, no nos corrompamos. Por eso el Señor tiene que estar mandando profetas que muevan las aguas, como decirle, hey, no se sientan muy confiados, no crean que porque les está yendo bien, necesariamente creen que lo están haciendo bien. Hay iglesias que son grandes y están bendecidas, pero no necesariamente están haciendo bien las cosas. Están bendecidos es por misericordia. Pero la reforma es necesaria. Si no hay reforma, si no hay profeta, dice la Biblia que el pueblo se pierde. Y Juan Hircano, como a él no le tocó pagar el precio, es que estoy contando lo que pasó después, porque no he entrado todavía a fondo en lo que pasó porque estamos hablando de la fiesta de Hanukkah. Juan Hircano era borracho, se volvió asesino, se corrompió. Entonces la familia de los asmoneos, que fue una familia respetable,
se transformó en una familia de borrachos. Y cuando los ammoneos estaban bien colapsados, ¡tum!, llegó el espíritu sucio de Herodes, se metió y tomó el trono. Y se transformó en una zorra ladrona y se autoproclamó como rey. Por eso es que Yeshua le dice, tú eres una zorra. Dígale a esa zorra que yo hago milagros acá, porque él se creía el rey y estaba dándole orden a Yeshua que se fuera. Y le dijo, un momentico, díganle a esa zorra ladrona, impostora, que yo me quedo aquí haciendo milagros. Y uno no sabe, si uno no sabe realmente el trasfondo histórico, ¿por qué le dijo eso? Pareciera que fuera grosero, pero Yeshua sabía lo que estaba diciendo. Que el que estaba ahí era un impostor. Por eso Yeshua dijo, los que vinieron antes de mí son impostores y ladrones. Porque legítimamente ni son ungidos, ni son llamados, ni son sacerdotes, ni son asmoneos, ni tampoco son ungidos, ni tampoco son hijos de David. Herodes no era hijo de David, no era descendiente de David, no era legítimo, era un paria que se había metido ahí por influencia política de Roma, que lo habían colocado. Y lo más terrible del caso era que Herodes tenía sangre edomita. Era hijo, era nada menos que hijo de Seir. Era hijo de Saúl. ¿Me hago entender? Herodes era hijo o tenía sangre de Saúl, el tetrarca o la familia de Herodes. Y también quiso hacer lo mismo de Chávez, perpetuarse en el poder. Y el último Herodes, todos morían de muertes raras. Oye, qué tremendo, aquí hay una inspiración divina. El primer Herodes murió con una enfermedad en el estómago, que dicen los historiadores que a ese hombre se le pudrió el estómago. El segundo Herodes también murió de una enfermedad rara. El otro Herodes murió comido de gusanos. Todos los que se han autoproclamado, todos los que han querido gobernar y se han creído dioses, han muerto de enfermedades raras. ¿Me hago entender? Entonces no es coincidencia lo que le pasó a este señor Chávez en Venezuela. Entonces, el último Herodes murió comido de gusanos porque dijo, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Lo autoproclamaron como un Dios y desde ahí le cayó una enfermedad y mire, no se pudo sanar y se acabó el imperio de los Herodes y de los Antipas. El último Antipas, por ahí el descendiente de ese, porque ellos tenían hijos, por allá también murió exiliado por allá en Roma y murió como un perro. Los césares no le dieron, lo dejaron morir, murió en el exilio. Entonces le estoy contando la historia porque Herodes era asmoneo. Y asmoneo quiere decir que era familia ¿de quién? De Esaú. Era edomita. Edom, era de Edom. Entonces imagínense, Edom fue el gran enemigo de Jacob. Edom es el gran enemigo de Jacob. ¿Quién era Edom? Ustedes tienen que entender una cosa, que Israel tenía varios nombres. Se llamó Jacob, se llamó Israel. Amén. Y Esaú también tuvo varios nombres. Se llamó Edom porque era rojo, como un chivo. También se llamó Seir y se llamó Esaú. Entonces, cuando en la Biblia se habla del monte de Seir, del monte de Edom, ustedes tienen ya que relacionar
que se está refiriendo a la simiente de Esaú que fue mala. Y dicen los rabinos que Roma viene precisamente de esa simiente. Entonces, Edom estaba gobernando Israel cuando el Mesías legítimo vino. Siempre Edom ha querido reinar. Siempre Roma ha querido usurpar la primogenitura, pero el primogénito es Israel. A lo último, el que va a reinar será siempre Israel. ¿Cuántos aplauden el nombre del bendito sea?